Hola amigos míos, ¿cómo están? Gusto saludarlos en un nuevo video. Eh, Esta es una serie que voy a empezar a hacer para que podamos conversar y analizar ciertas cosas que van ocurriendo y vamos viendo en todo el aspecto del conocimiento, del aspecto de la parapsicología, de la radiestesia o de algunos fenómenos paranormales que no le damos cabida a ciertas circunstancias o situaciones que nos ocurren de repente y nos vemos ahí sorprendidos porque no somos capaces de dilucidar si realmente ocurrió o es producto de mi imaginación o de mi mente. En este caso, quiero llevarlos a comentar y analizar un video bastante importante y creo yo que va a ser bastante interesante para ustedes, porque para mí lo fue. Fue interesante. Bueno, ustedes también tienen que entender que aquí en el internet circulan videos reales como fraudes o gente que tiene una gran capacidad de edición y, y de tergiversar la realidad con respecto a los videos. Pero este video tiene más de 11 años, entonces no existía la inteligencia artificial, no existía grandes métodos y por lo que puedo apreciar, eh, es un video bastante antiguo como para ver algún tipo de manipulación. Una cosa es el video y otra cosa es lo que ocurre. Lo que ocurre eh, ya escapa de nuestra percepción humana. A no ser que sea tergiversado por algún instrumento, algún tipo de situación que haya manipulado el creador del video. Pero pensemos en forma correcta y en forma de confianza. Creamos que lo hizo, lo que ocurrió no está manipulado. Vamos a hablar hoy sobre nuevamente la radiestesia. En un video anterior yo les decía que la radiestesia tiene distintas formas, distintos usos y distintos instrumentos que pueden ayudarnos a canalizar lo que necesitemos. Está el péndulo, están las varillas de radiestesia y está un sinnúmero de cosas que podemos utilizar para llevar a cabo esta disciplina. Generalmente yo utilizo el péndulo. Ahora bien, en el video anterior nos hicimos la pregunta de si el péndulo lo muevo yo o lo mueve algún tipo de entidad. Es sumamente interesante esto porque todo deriva de la creencia particular de la persona que lo opera. Algunos pensarán que es una entidad, algunos pensarán que es Dios, algunos pensarán que es un muerto, algunos pensarán que es el demonio y otros pensarán que son sus capacidades psíquicas las que generan los movimientos, los micromovimientos de la mano para poder ejercer lo que el subconsciente sabe y lo está trayendo a través del péndulo para que el consciente se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo en su entorno o la respuesta que quiere. En todas las formas son para deber el respeto. Em, y aquí quiero ser bastante claro para que ustedes entiendan esto de la parapsicología de una manera distinta. Quizás algunos creen que la parapsicología es una, es una habladuría de locos. Hay otros que creen que es cosa y obra del demonio.
y hay otros que dicen que es un conocimiento superior. Cada uno podrá determinar qué significa la parapsicología para cada uno de ustedes. La radiestesia lo mismo. Este video que les vengo a mostrar habla de dos instrumentos sumamente importantes para canalizar lo que necesitamos. Una es el péndulo y otra es la tabla Ouija. Todo, todo es un instrumento, es un material, ya sea natural o artificial, creado con un fin. Recordemos que la, la tabla Ouija, el Ouija, fue creada como un juego para niños. Después se le dio una vuelta para poder lograr conectar con muertos, fantasmas y seres de otra dimensión. El péndulo es prácticamente lo mismo, es un instrumento. Aquí hay algo sumamente importante que es entender que un instrumento está creado para algo, tiene un fin. Las cosas se crean para cierto, por ejemplo, esta taza está creada para tomar bebidas frías o calientes. Esta agenda también está creada para poder organizarnos. Una guitarra está creada para emitir un sonido, hacer música, como también puedo utilizarla para tomarla y pegarle a alguien en la cabeza. No es problema el instrumento, no es el instrumento el malo, sino es cómo yo utilizo ese instrumento. Y en este caso, eh, aquí hay dos materiales, dos objetos que tienen su historia. El péndulo tiene una historia de más de 4.000 años que servía para canalizar nuestro pensamiento, nuestro- nuestras respuestas, nuestro subconsciente, versus la tabla Ouija que se creó con el fin de jugar, pero canalizar también. Y ahí en el tiempo se ha dado una mirada más oscura a la tabla Ouija. Ahora esa tabla ha recibido la energía de toda la gente que la nombra como algo negativo. Por ende, esa tabla ya, según mi opinión, está cargada. Entonces, esta manera de ver o analizar los objetos que tenemos a nuestro alrededor nos lleva a tomar decisiones también conforme a eso, a la manera en que utilizamos los objetos que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, un cuchillo está creado para cortar quizás cosas en la cocina, pero también tiene la potestad de enterrárselo a alguien y eliminarlo, digamos. Entonces, todas las cosas tienen su forma, su utilización. Y en el video que yo les voy a mostrar ahora, quiero que también ustedes intenten entender un poco más esto de que hablábamos en el video anterior sobre las entidades,
si existen o no existen, es producto de nuestra mente o no. La respuesta la va a tener cada uno de ustedes, pero según mi percepción, eh, sea psicológica o no, tiene una fuerza. Si esta entidad la quiero crear, la voy a crear. Si voy a crear a un Dios, lo voy a hacer. Pero en todas las situaciones, la mente está involucrada. Y, y nos puede inquietar más de lo que podemos creer. Se los voy a mostrar para que ustedes se vayan dando una impresión de cómo puede funcionar la tabla Ouija, como también la radiestesia. Son disciplinas muy similares, pero va a depender mucho de cómo utilicemos estas disciplinas. Espero que les guste y lo analicemos con mayor detenimiento. ¿Puedo hablar ya? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, he preparado esta segunda grabación del péndulo, ¿no? Para explicar, pues hay diferentes péndulos. Hay unos péndulos que son de un material y otros péndulos que son de otros materiales. Hay unos péndulos que se utilizan para unas cuestiones y otros que se utilizan para otras cuestiones. Yo, bueno, ese es el que habéis visto el otro día y ese es uno que es artesanal de madera, que es el que utilizo para, pues para localizar energías, ¿no? Sí. ¿Qué decirte? Por ejemplo, ya verás, mira, he sacado la tabla Ouija para hacer un experimento. Voy a aprovechar para explicar una cosa de la tabla Ouija. Artión, mira, graba un momento aquí la funda, esta. ¿Sí? Mira, a todos los que tenéis tabla Ouija, no sé, a ver, es como un arma, ¿no? Si tienes un arma en casa, no la puedes dejar por cualquier lado, ¿vale? Sí, que la tienes que tener en un armero. Es una cosa, pues bueno, pues que es delicada, ¿no? Sí, la tabla Ouija también hay que tenerla en una protección, para eso os he enseñado la funda, ¿no? Sí, bien. Y después, una vez con eso, oye, pues la tienes guardada en el armero. Vamos a ver. Las cosas no son buenas ni malas, ¿eh? Las cosas depende de cómo tú las utilices y con el fin, a ver, pues claro, mira. Me tengo que centrar un momento, tío, que a mí esto siempre me causa un... Las sensaciones de rechazo, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero todo es importante, vamos a ver. Voy a intentar venir aquí. Otra vez, al centro. Ya, vale, vale. Vamos a ver, que esto pase aquí tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Porque de hecho, bueno, yo os explicaré la historia de la casa y hay una historia, ¿no? Sí, y aquí es donde hacemos normalmente las cosas. Cuando la cojo y vamos a otro lado a hacer alguna cosa de estas, a ver, depende de dónde estés, pues a veces no hace nada y depende de dónde estés, pues a veces hace nada. Pues depende. Que tienes una cuestión de sensaciones. Ya hemos hablado de esto, de las sensaciones y ya lo volveremos a hablar. Yo es que tío estoy un poco cansado, ¿vale? Sí. Bueno, ya lo habéis visto. Que tengáis buen día.
Ya. Em, bueno, espero que este video lo vayan ustedes apreciando de manera bastante personal y particular. ¿Qué es lo que ocurre en este video? En este video vemos a una persona que a través de la radiestesia eh, utiliza, mezcla dos vertientes, una es la radiestesia y otra es la tabla Ouija. No quiero decir que la tabla Ouija esté ajeno a la radiestesia, son algo similar, donde se canaliza una información a través de algo. Ahí ustedes pudieron ver que la persona sacó su péndulo, luego sacó un péndulo de madera, ojo, es sumamente importante esto. Luego sacó su tabla de Ouija y conectó con la tabla a través de algún pensamiento, alguna idea, alguna canalización o lo que sea. Conectó con la tabla. Eh, por ende, esta persona colocó su péndulo en el centro donde había una figura satánica, y realizó radiestesia en este lugar específico de la tabla. Por ende, ¿qué es lo que debió haber ocurrido ahí? Debió haber ocurrido que el péndulo de madera cayera de manera normal en el centro de esa imagen, cosa que no ocurrió. El péndulo omitía ese sector. Había una fuerza que impedía que ese péndulo se centrara en esa imagen. Ustedes me podrán decir, claro, había un imán que provocaba con los polos iguales, provocaba el rechazo y lo alejaba en vez de atraerlo. Pero el péndulo era de madera. l- No tenía una cadena, tenía una cuerda. Vayan vayan para atrás y analicen el video que les estoy mostrando y se van a poder entender de que a simple vista no había ningún, ninguna forma que pudiera haber ocurrido, a no ser que dentro del péndulo hubiera un metal colgando, eh, que provocara pero muy rebuscado, que provocara, y justo en ese círculo donde estaba el símbolo, había un imán que repelía pero en un minuto, en una fracción, en un instante, ese péndulo tocó el centro y después se fue hacia los extremos y empezó a bailar fuera de ese símbolo. Luego la persona, el operario de la tabla, me da la impresión que es un canalizador, un medium, nos explicó ahí que en la casa ocurrían cosas, había una historia, realizaban ciertas rituales. No lo dijo con esa palabra, pero se entiende.
Eh, y por eso ocurrió que el péndulo se alejara de una manera bastante increíble. O sea, si por ejemplo yo tengo el péndulo así, tomado, lo más obvio es que si se mueve, se mueva de esta manera, como una línea recta hacia el lugar, ¿entiendes? Así. Pero es muy difícil que esto se mueva de esta manera, como ahí ocurría. No se alejaba tanto la cuerda, sino que se alejaba desafiando la gravedad. Algo realmente extraño. Así, como también hay momentos donde los péndulos o lo que se utilice se mueve de esta manera, así. Así. Desafía debiera ser así, porque existe una fuerza que lo está moviendo así. Igual que en este caso, que lo tenían prácticamente de esta manera, el péndulo, de ahí para allá. Algo que realmente desafiaba nuestra lógica. Pero es súper importante entender el contexto de esto que estaba sucediendo ahí. Y del contexto también que los quiero llevar al video anterior donde analizábamos si estos péndulos o los objetos podían materializar o canalizar energías externas a nosotros. Y en este video nos podríamos entender que los objetos pueden ser canalizados o pueden guardar energías de entidades ajenas a nosotros. Y él lo comentaba, decía que si yo tomo esta tabla y me la llevo afuera y hago lo mismo en un parque, no va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo ahí en ese sector, en esa casa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso las tablas son un medio de comunicación. Son un medio de comunicación. Si yo hablo siempre por teléfono con alguien, a través de un teléfono, de un medio de comunicación, pero si yo ocupo la tabla de Ouija para contactarme con ciertas entidades, siempre esa tabla guarda esa energía. O esa tabla es capaz de conectarme casi instantáneamente con una energía. ¿Por qué? Porque la he utilizado para ese efecto durante mucho tiempo o la tengo prácticamente para eso. Entonces, este video lo quería mostrar para que entendiéramos un poco más sobre las entidades que nos acompañan en ciertos momentos del día y los peligros también de tener estos objetos. Ahí él decía que era un arma. Y sí, efectivamente es un arma. Podemos atraer entidades que desconocemos, podemos atraer situaciones que no queremos y podemos canalizar ahí entidades muy peligrosas. El tema no era el péndulo, el tema era la tabla. El péndulo lo que hacía era canalizarnos a nosotros mismos a través de él y que nos representara qué es lo que estaba ocurriendo con esa tabla. El péndulo no era el tema era la tabla.
El péndulo lo único que nos decía era qué es lo que estaba ocurriendo. Y nos decía, oye, acá hay algo que quiere que nos alejemos de él, que no nos permite entrar. Así que, ojo, eso es lo que nos intentaba decir el péndulo o la radiestesia. Había una energía ahí que repelía, incluso repelía algo completamente natural como la madera y como la cuerda, que no había imanes. Entonces, es bien interesante el video, vayan atrás y analícenlo con detalle, y coméntenme si le encuentran lógica a esto o si fuimos todos manipulados o realmente había algo ahí que nos desafió la lógica, incluso la física. Muy interesante y como siempre les comento, no jueguen con esto. Esto no es para jugar, no es para entretenerse, es para conocer, para investigar, pero no para jugar, y especialmente los niños. Hay entidades que circulan alrededor nuestro y que no, algunos no son capaces de verlas, pero de que hay. Nos vemos en un próximo capítulo. Suscríbanse. Es súper importante eso. Suscríbanse para poder seguir comentando y seguir conversando y mostrándole videos que podemos analizar.